¿Por qué el mundo le teme tanto al Perú? ¿Cuál es la verdad que los medios internacionales se empeñan en ocultar? He llegado a una conclusión brutal, una bofetada de realidad. El Perú es una marca fallida, un escándalo geopolítico del que todos quieren huir. Cuando Klaus pronunció esas palabras con la frialdad de un cirujano, nadie en la sala de redacción se atrevió a contradecirlo. Había en su voz un eco de cinismo y una fatiga profesional, aunque en el fondo de su ser una pequeña voz le susurraba que aquello era solo un prejuicio, una caricatura construida a miles de kilómetros de distancia. Para Klaus, un periodista alemán de 62 años, que había dedicado su vida a analizar cifras y conflictos desde la ordenada pulcritud de su oficina en Múnich, el Perú era una entidad lejana, casi incomprensible, una abstracción caótica. Para él, Perú era sinónimo de inestabilidad crónica, de presidentes que desfilaban por la cárcel, de carreteras bloqueadas por protestas violentas, de una selva devorada por la minería ilegal. Las imágenes que llegaban a su pantalla eran siempre las mismas: multitudes enfurecidas en Lima, policías con escudos, titulares que hablaban de corrupción y peligro. Era, en su mente, un país que se desmoronaba constantemente, un lugar donde el contrato social se había roto hacía mucho tiempo. ¿Cómo puede alguien vivir ahí?, se preguntaba. ¿Qué clase de gente se acostumbra a vivir sobre un volcán político a punto de estallar? Sus amigos viajeros le contaban historias que solo reforzaban su visión: robos a plena luz del día en el centro de Lima, estafas a turistas en Cusco, la sensación constante de tener que vigilar la espalda. Para Klaus, un hombre acostumbrado a la puntualidad del Deutsche Bahn y a la tranquila seguridad de las calles bávaras, ese nivel de alerta permanente era la antítesis de la civilización. La hospitalidad de la que tanto hablan es el abrazo del estafador. La comida exótica es una ruleta rusa para el estómago. Y su famosa cultura ancestral no es más que una fachada para venderle baratijas a mochileros ingenuos, sentenciaba en sus columnas. La idea de que la gente pudiera encontrar alegría o paz en medio de ese desorden le parecía una completa locura, un síntoma de negación masiva. El Perú, para él, no era un destino, era una advertencia. Un país de un solo titular: peligro. Pero entonces, a principios de la década de 2020, algo empezó a cambiar. Una fisura comenzó a abrirse en su monolítica certeza. Medios europeos, publicaciones que él respetaba, empezaron a hablar del Perú de una forma distinta. Ya no solo eran los blogs de viajeros de bajo presupuesto. La BBC dedicó un especial a la revolución gastronómica de Lima, llamándola la capital culinaria del mundo que nadie vio venir. Le Figaro publicó un reportaje sobre cómo la textilería de los Andes estaba inspirando a la alta costura parisina. No era la propaganda turística de siempre. Eran análisis serios, documentales que exploraban una profundidad que Klaus se negaba a ver. Comenzaron a aparecer testimonios de extranjeros, gente como él, que contaban historias que no encajaban en su narrativa. Un empresario suizo que hablaba de la calidez humana que encontró en un pequeño pueblo del norte, un calor que, según él, Europa había perdido hacía décadas. Una fotógrafa inglesa que confesó haber llorado de emoción al ver el amanecer en Machu Picchu, sintiendo una conexión espiritual que ninguna catedral gótica le había dado jamás. Pura basura romántica, mascullaba Klaus mientras leía. Pero la duda, como una gota de agua sobre una piedra, comenzaba a hacer mella. Un día, frustrado, decidió investigar por su cuenta, buscando los datos duros que tanto amaba.
y lo que encontró lo dejó perplejo. Informes de la ONU, estadísticas de seguridad, encuestas de satisfacción turística. Las cifras pintaban un cuadro radicalmente diferente. La tasa de criminalidad en los distritos turísticos de Lima era menor que la de muchas ciudades de Estados Unidos. La satisfacción de los viajeros que visitaban el país estaba entre las más altas del continente. Descubrió un concepto que no entendía: la resiliencia, una capacidad sobrehumana para sonreír en medio de la crisis. Esos números no hablaban de infraestructura ni de eficiencia, hablaban del alma de un pueblo, un alma que el mundo y él mismo se habían negado a ver, cegados por los titulares escandalosos. Sintió una punzada de vergüenza profesional. Hay verdades que no se pueden ver en una hoja de cálculo. La estocada final fue un mensaje de su viejo amigo Gunther, un fotoperiodista curtido en 1000 batallas, que ahora vivía retirado en Tailandia. El mensaje era corto y directo. Klaus, ¿alguna vez has estado en Perú? Tienes que ir ahora, a tu edad. Hay un valor real en ese caos, una verdad que los jóvenes con sus mochilas no ven. Deja de leer los cables de noticias y ve a sentirlo. Te garantizo que te romperá los esquemas. Esa misma tarde, con un impulso que no sentía en años, Klaus compró 2 pasajes de avión a Lima. Su esposa, Elga, quien durante años había soportado sus diatribas contra América Latina, lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Total, es una sola vida, dijo Klaus, más para convencerse a sí mismo que a ella. Vamos a ver si mis prejuicios sobreviven al contacto con la realidad. En ese momento, sin saberlo, su verdadero viaje había comenzado. El aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue un asalto a los sentidos. Al abrirse las puertas del avión, el aire de Lima, denso y cargado de una humedad salina que se pegaba a la piel, lo golpeó como una pared. El silencio climatizado de la cabina fue reemplazado por una cacofonía vibrante. El eco de los altavoces, los gritos alegres de los reencuentros familiares, el murmullo insistente de los taxistas buscando clientes. Klaus se aferró instintivamente a su maletín, su cuerpo tenso, escaneando el entorno como un soldado en territorio enemigo. Esto era exactamente el caos que esperaba. El trayecto hasta el hotel en Barranco fue una inmersión brutal en la anarquía vial de Lima. Combis que se cruzaban de carril sin previo aviso, bocinazos que parecían un lenguaje propio y complejo, vendedores ambulantes que se acercaban a la ventana en cada semáforo. Klaus miraba todo con una mezcla de horror y fascinación. Esto no es tráfico, es una negociación a gritos sobre ruedas, le comentó a Helga, quien, para su sorpresa, observaba la escena con una sonrisa curiosa. Esperaba un hotel decrépito, con la pintura descascarada y un vago olor a humedad. Pero al cruzar el umbral de la casona republicana restaurada, se encontraron en un oasis. Un patio interior lleno de geranios y bugambillas, el suave murmullo de una fuente de piedra. Un hombre de sonrisa amplia y sincera, Javier, el dueño, los recibió no con la formalidad distante de un conserje europeo, sino con un cálido bienvenidos a su casa. La habitación no era un espacio estéril y funcional. Las paredes estaban adornadas con vibrantes textiles de Ayacucho, las lámparas eran de cerámica de Chulucanas y, sobre la cama, un pequeño plato de bienvenida contenía cancha serrana y 2 copas con un líquido ambarino. Un pisco sour de cortesía, para que el alma entre en calor, explicó Javier. Esa noche, sentados en el balcón, oyendo el lejano rumor del Pacífico y el murmullo de la vida nocturna de Barranco,
Klaus tomó un sorbo. El pisco le quemó la garganta y luego la suavizó con su dulzura cítrica. Era complejo, audaz y sorprendentemente reconfortante. Helga lo miró. No es tan terrible como lo pintabas, ¿verdad? Klaus no respondió. Se limitó a observar las volutas de su propio aliento, confundido. El país que había venido a confirmar en su desdén le estaba mostrando una cara inesperada. No era orden, no era pulcritud, era algo más cálido, más humano. Al día siguiente, decididos a enfrentar la jungla, Klaus y Helga se aventuraron a un mercado en Surquillo. Armado con su escepticismo, Klaus esperaba encontrar suciedad y peligro. En su lugar, encontró un universo de colores y aromas. Montañas de ajíes de un rojo intenso, pirámides de lúcumas de pulpa dorada, el olor fresco y penetrante del culantro. Los vendedores no los acosaban, les ofrecían probar frutas cuyos nombres ni siquiera podían pronunciar, con una generosidad que lo desarmaba. Siguiendo una recomendación de Javier, entraron en una pequeña cevichería escondida en un rincón del mercado. El lugar era modesto, mesas de plástico, un suelo de cemento y un televisor a todo volumen. Klaus sintió un escalofrío de aprensión. Aquí es donde nos enfermaremos, pensó. Una mujer robusta y de risa estruendosa, doña Rosa, se acercó a su mesa. No hablaba una palabra de alemán o inglés, pero con gestos y una energía arrolladora les hizo entender que debían probar su ceviche campeón. El plato llegó a la mesa. Trozos de pescado blanco como la nieve nadando en un jugo lechoso, salpicado de ají limo rojo y cebolla morada, con un boniato anaranjado y granos de choclo a un lado. Klaus lo miró con desconfianza, pero ante la mirada expectante de doña Rosa, tomó un trozo con el tenedor. Fue una detonación en su paladar, una explosión de frescura ácida, el picante limpio y fugaz del ají, el dulzor del camote, la textura crujiente del choclo. Era un equilibrio perfecto de sabores que nunca había imaginado. No era sutil, era una declaración de principios, una bofetada de vida. Levantó la vista y vio a Helga con los ojos cerrados, saboreando cada bocado. «Dios mío, Klaus, esto es increíble», susurró. Al terminar, doña Rosa se acercó con 2 vasitos de un líquido blanquecino. «Leche de tigre. Levanta muertos», dijo con una carcajada que retumbó en todo el local. Klaus lo bebió de un trago. Era el concentrado del ceviche, aún más intenso, revitalizante. Sintió un calor que le recorría el cuerpo. Miró a su alrededor. Las familias, compartiendo platos, los amigos brindando con cerveza, la música a todo volumen. No era caos, era comunidad, era una celebración de la vida. Al pagar la cuenta, irrisoriamente barata para la calidad de la comida, doña Rosa le apretó el brazo. «Vuelvan pronto, alemanito, esta es su casa». Klaus por primera vez sintió que no le estaban vendiendo nada. Era una invitación real. De camino al hotel, el bullicio de la ciudad ya no le parecía amenazante. Le parecía una sinfonía. El verdadero bautismo de fuego llegó unos días después, el viaje a Cusco. Klaus había insistido en tomar el autobús, no el avión. Quería ver el país real, ese que, según él, estaba lleno de peligros y precariedad. El terminal terrestre de Lima era un hormiguero humano, un microcosmos de la nación. Vendedores de moliente, familias enteras con bultos gigantescos, el llamado a gritos de los destinos. Arequipa,
Cusco, directo, directo. El autobús, decorado con imágenes de santos y luces de neón, partió con 2 horas de retraso. A Klaus casi le da un ataque de nervios. El ascenso a los Andes fue una experiencia que lo empujó al límite. La carretera era una serpiente de asfalto que se aferraba a precipicios de vértigo. A un lado, la pared de la montaña. Al otro, un abismo que se perdía en las nubes. Cada vez que el autobús tomaba una curva cerrada, tocando el claxon para anunciar su presencia a un vehículo invisible, Klaus sentía que su corazón se detenía. Pero al mirar a los otros pasajeros, vio una calma desconcertante. Una anciana quechua tejiendo, unos niños durmiendo plácidamente, un joven escuchando cumbia en sus audífonos. No era resignación, era una confianza absoluta, una fe en el conductor, en la máquina, en la vida misma. A mitad de camino, el autobús se detuvo en un pequeño pueblo polvoriento, una parada para comer. Klaus y Helga bajaron, entumecidos. En un puesto de adobe, una mujer con el rostro curtido por el sol servía un caldo humeante en tazones de barro. Caldo de gallina. Klaus lo probó con escepticismo, pero el sabor intenso y reconfortante del caldo, con su papa amarilla deshaciéndose en la boca, lo revivió. La mujer les ofreció un trozo de pan serrano. No aceptó pago. Para el viaje, para que les dé fuerza, dijo simplemente. De vuelta en el autobús, Klaus observó cómo una familia compartía sus humildes provisiones con el pasajero de al lado. Vio la paciencia con la que todos esperaban cuando una pequeña avalancha de lodo bloqueó la carretera durante 1 hora. Nadie se quejó. La gente bajó, conversó, compartió cigarrillos. Había una solidaridad tácita, un entendimiento de que el viaje era un desafío colectivo. Esto, pensó Klaus, era la antítesis del Shinkansen japonés. No había precisión, ni silencio, ni eficiencia, pero había alma. Había un tejido humano que se fortalecía ante la adversidad. Comprendió que la puntualidad era un lujo de los países donde las montañas no se derrumban sobre el camino. Aquí, la verdadera riqueza era la capacidad de ayudarse mutuamente para llegar al destino. Cuando finalmente, después de 22 horas, el autobús descendió hacia el Valle Sagrado y las luces de Cusco titilaron en la distancia, Klaus no sintió alivio. Sintió una extraña forma de respeto. La llegada a Cusco fue como entrar en otra dimensión. El aire era fino y frío, y olía a eucalipto y a historia. Klaus caminaba por las calles empedradas, maravillado por la arquitectura imposible. Muros incas de piedras perfectamente ensambladas, sin una gota de mortero, sobre los cuales se levantaban casonas coloniales con balcones de madera tallada. No era una ciudad museo, era una herida y una fusión. La historia sangraba de cada piedra. Visitaron el Coricancha, el antiguo Templo del Sol. Sobre los muros de roca pulida que una vez estuvieron cubiertos de oro, los conquistadores habían construido el convento de Santo Domingo. Klaus se quedó en silencio, tocando la fría perfección de la piedra inca y luego la áspera cal del muro español. No sintió la paz serena de un templo japonés. Sintió una energía poderosa, una tensión de siglos, la historia de una civilización que se negaba a morir. Al día siguiente, viajaron a Chinchero, un pueblo en el altiplano famoso por sus tejedoras. En un patio de adobe, un grupo de mujeres con polleras de colores brillantes y sombreros tradicionales los recibieron con sonrisas que revelaban dientes manchados por la coca. No era un espectáculo para turistas.
Era una clase magistral sobre una forma de vida. Una anciana de rostro arrugado como un mapa, Mama Elena, les mostró todo el proceso, cómo lavaban la lana de alpaca con una raíz que hacía espuma, cómo la teñían con pigmentos naturales. Les mostró el rojo intenso que salía de la cochinilla, el insecto que vive en el cactus, el azul profundo de una planta local, el verde de las hojas de eucalipto. Todo provenía de la Pachamama, la Madre Tierra. Luego, con una agilidad sorprendente, montó su telar de cintura, atando un extremo a un poste y el otro a su propio cuerpo. Sus manos se movieron con una velocidad y precisión hipnóticas, entrelazando los hilos de colores. No usaba ningún patrón escrito. El diseño estaba en su cabeza, en su corazón, transmitido de generación en generación. Esto no es solo un dibujo, explicó una de las mujeres más jóvenes en un español pausado. Este es el cóndor que nos conecta con el mundo de arriba. Esta es la serpiente del mundo de abajo. Y este es el puma de nuestro mundo. Contamos la historia de nuestro pueblo en cada tejido. Klaus tomó uno de los tapices terminados. La textura era suave, los colores vibraban con una vida que ningún tinte químico podría replicar. No era un objeto, era un libro tejido. Sintió el peso de siglos de conocimiento, de resistencia cultural. Estas mujeres, que vivían en condiciones humildes, eran guardianas de un tesoro invaluable. La eficiencia de su mundo moderno de repente le pareció pálida y sin alma en comparación con la profunda sabiduría que se manifestaba en ese simple acto de tejer. Helga, conmovida, compró un pequeño tapiz. Mama Elena se lo entregó no como una vendedora a un cliente, sino como si le estuviera confiando un pedazo de su alma, para que te dé calor y te proteja, le dijo. Ese día, Klaus entendió que la verdadera cultura no está en los museos, sino en las manos de la gente. El clímax del viaje y de su transformación fue Machu Picchu. Tras un viaje en tren que serpenteaba junto al río Urubamba, ascendieron en autobús por un camino que parecía colgar del cielo. Al llegar a la cima, una densa niebla lo cubría todo. Klaus sintió una punzada de decepción. Pero entonces, como si obedeciera a una señal cósmica, el viento sopló y el velo blanco se desgarró, revelando la ciudadela de piedra en todo su esplendor. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. No había palabras, no había análisis periodístico que pudiera describir esa visión. La ciudad de piedra, perfectamente integrada en la cresta de la montaña verde, bajo el cielo azul profundo de los Andes. Era una obra de ingeniería, de astronomía y de arte, todo a la vez. Era un testimonio silencioso y abrumador de lo que el ser humano puede lograr cuando vive en armonía con la naturaleza. Klaus y Helga caminaron durante horas por las terrazas y los templos, casi sin hablar. Él tocó las piedras, sintiendo la energía que parecían emanar. Se sentó en una de las terrazas superiores y simplemente observó. Vio la forma en que la luz del sol golpeaba el Intihuatana, la piedra que ataba el sol. Escuchó el silencio, un silencio lleno de viento y de ecos ancestrales. Allí, sentado en la cima del mundo, Klaus se sintió increíblemente pequeño. Su cinismo, su certeza, sus prejuicios, todo se disolvió en la inmensidad de ese paisaje. Comprendió que había pasado su vida entera observando el mundo a través de un lente de conflicto y fracaso, y se había perdido la belleza, la resiliencia, la magia. El Perú no era un estado fallido,
Era un país de supervivientes, de creadores, de gente que, a pesar de haber sido conquistada, saqueada y maltratada por la historia, seguía tejiendo sus historias en colores vivos, seguía construyendo maravillas y seguía sonriendo con una calidez que desarmaba. La verdad sin filtros no era el caos que veía en las noticias. La verdad sin filtros era esa ciudadela imposible, era el sabor del ceviche, era la risa de Doña Rosa, era la solidaridad en un autobús varado en los Andes. Durante el vuelo de regreso a Europa, mientras el avión sobrevolaba la inmensa cordillera, Klaus abrió su computadora portátil. Borró el borrador del artículo que había empezado a escribir antes del viaje, aquel titulado Perú, Crónica de un colapso anunciado. Abrió un documento nuevo y por primera vez en mucho tiempo no sabía por dónde empezar. Miró a Helga, que dormitaba con una sonrisa en los labios, abrazada al tapiz de chinchero. Finalmente comenzó a escribir. ¿Por qué el mundo le teme al Perú? Quizás porque nos muestra todo lo que hemos perdido. Tememos su caos porque hemos confundido el orden con la vida. Tememos su pasión porque nos hemos vuelto demasiado cínicos para sentir. Tememos su hospitalidad porque ya no sabemos cómo confiar. Viajé al Perú buscando la confirmación de un fracaso y encontré, en cambio, una lección de humanidad. La verdadera infraestructura de este país no está hecha de acero y concreto, sino de resiliencia, comunidad y una inquebrantable conexión con su historia. El Perú no te da la mano con delicadeza, te abraza con toda su fuerza, te sacude, te despierta y te deja para siempre irremediablemente cambiado. Cerró la computadora. Afuera, el sol se ponía sobre el Atlántico, pintando el cielo de colores tan vibrantes como los que había visto en los Andes. Y Klaus supo que esa historia, la verdadera historia, apenas comenzaba a ser contada.